A tener más detalles de este tema, como se lo habíamos adelantado antes de revisar esta completa nota, queremos conversar sobre esto y ya estamos conectados con el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Fernando Wilson, que nos acompaña gentilmente en Hora de Noticias. ¿Cómo está, Fernando? Hola, buenas tardes. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros durante esta tarde. Y revisábamos, ¿cierto?, esta visita que tendrá el presidente electo José Antonio Kast a la cumbre en Estados Unidos. ¿Qué señales políticas son las que envía el presidente electo participando en esta cumbre, que recordemos está organizada por el presidente estadounidense, ¿cierto?, por Donald Trump, considerando el complejo momento diplomático que se vive, ¿cierto?, entre Chile y Estados Unidos tras, ¿cierto?, lo que supimos este pasado viernes de la cancelación a 3 visas a funcionarios de gobierno? A ver, como ustedes mismos presentaban en la captura de las declaraciones del embajador Judd, ya habían varios meses de advertencias en términos de que Estados Unidos miraba como una amenaza la presencia de este cable chino, amenazas y digamos, advertencias que no fueron recogidas. Y se toma la decisión por parte de Estados Unidos de efectuar una sanción muy específica, muy puntual, a 3 personas particulares, transmitiendo de esa manera su profunda molestia sobre esta situación. Todo indica que existe, y el mismo comunicado del fin de semana pasado mencionaba que las expectativas de cooperación con la próxima administración de José Antonio Kast son mejores que las que se están dando con Gabriel Boric, pero evidentemente esto es un mensaje explícito en torno a un tema extraordinariamente grave. Ahora, pareciera ser que de parte de la actual administración, haciendo la salvedad que ya hay menciones de que Cancillería habría advertido contra este proyecto que habría continuado siendo manejado por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, de que los cables submarinos y los cables son una herramienta estratégica de primera magnitud en este siglo de la información. Llama profundamente la atención de que teniendo, por ejemplo, los chinos el puerto de Chancay, al cual hace menos de una semana atrás se confirmó que el Estado peruano no tiene derecho de supervigilancia, sino que es un enclave chino, insistan en entenderlo a través de Chile. Y la razón es que nuestra interconectividad digital es por lejos la superior de toda la región sudamericana, de todo el continente y me atrevería a decir también de buena parte de América Central. En esa situación, esto sí es una amenaza directa para Estados Unidos. Esto no es solamente un negocio para Chile, sino que implica romper el esquema de equidistancia que ha sido la política de Estado chilena durante los últimos 35 años y alinearse formalmente con China. Eso que es algo que claramente Estados Unidos considera una amenaza, bueno, se tradujo en la suspensión de las visas y en las declaraciones que ustedes mismos transmitían, digamos, absolutamente claras, nítidas y me atrevería a decir brutales del embajador Judd, que plantea las consideraciones en esa situación. Quiero insistir en el hecho de que el embajador planteó que de Chile persistir en este intento, en este proyecto, habrían otros proyectos más bien otras sanciones que restringirían el acceso chileno a fuentes de información. Eso tiene un impacto en temas de defensa chilenos que es sencillamente gigantesco, ciberseguridad, el desarrollo y mantenimiento de nuestros medios de armas, etcétera. Y por lo tanto nos recuerda que China y Estados Unidos están conformes con que Chile mantenga una equidistancia, pero no que se alinee con un país o con el otro, guardando las distancias, por favor, y sin pretender comparar armas nucleares con un cable submarino. Los americanos están reaccionando como si esto fuera una suerte de repetición del incidente de la crisis de los misiles cubanos de 1962. Reitero, manteniendo las proporciones. Fernando, ¿qué implicancias institucionales tiene que el presidente electo Kast asista como en este rango apenas 4 días antes de asumir oficialmente el cargo y antes del traspaso de mando con Gabriel Boric? A ver, es una expresión clara de alineamiento ideológico.
lo cual no es ningún misterio, digamos, considerando la línea ideológica del actual presidente y de la coalición que lo acompañó en segunda vuelta. También implica, el nombre de la cumbre es tremendamente explícito, es decir, amenazas extracontinentales. Eso tiene un nombre: droga y China. Y no podemos olvidar que los precursores para el fentanilo también vienen de China. Por lo tanto, esto también se vincula con los ataques del fin de semana y la muerte de este narcotraficante, el Mencho. Tiendo a creer que es útil y es quizás necesario que vaya, porque las relaciones bilaterales con Estados Unidos no habían llegado a este nivel de, digamos, de complicación o de dificultad, me atrevería a decir, desde la enmienda Kennedy en 1976. Por lo tanto, claramente hay que hacer algo respecto a quién es nuestro principal aliado estratégico. Podrá gustar o no, pero el hecho concreto es que esa es la condición actual y difícilmente está en el interés nacional romper eso sin haber hecho un debate nacional extenso y no en las circunstancias de sorpresa que se vivieron este fin de semana. Fernando, y por otro lado, ¿podríamos interpretar quizás esta visita de José Antonio Kast como en esta cumbre, ¿cierto?, en Estados Unidos, como una participación, como un giro quizás en la política exterior que ha tenido nuestro país, ¿cierto?, que ha tenido Chile durante estos últimos 4 años, hacia una línea quizás más alineada con Washington bajo la administración de Donald Trump? A ver, yo no llegaría a ese punto de irnos de un extremo al otro. Yo lo que preferiría entender de esto es volver a la que ha sido la política exterior chilena desde el retorno a la democracia, que es mantener una dinámica de equidistancia. Todavía me acuerdo como en las 90 y en la primera década de este siglo, Chile hablaba de los 3/3, es decir, teníamos intereses ubicados en Asia, en América del Norte y en Europa. Bueno, el crecimiento económico de China alteró esa situación, lo volvió mucho más complejo, pero el hecho concreto es que más que alinearse, digamos, indiscutidamente con un actor o con otro, la clave es mantener una equidistancia. Y eso se gestiona a través de niveles diplomáticos y ha sido altamente exitoso para que Chile pudiera construir una de las 2 economías más abiertas al mundo que existen en el planeta, junto con Singapur. Y eso es lo que le permitió a Chile salir de un ingreso per cápita de $6.000 y llegar a los 20.000 que tiene hoy día. Ahora, esa situación obviamente requiere una política cuidada, y la administración de Gabriel Boric se ha caracterizado primero por críticas un tanto destempladas a través de Twitter en forma sostenida y reiterada, y finalmente el avance de este proceso con China, que, como el mismo embajador decía, había tenido varias advertencias, y recordemos que bajo Piñera 1 también hubo un intento equivalente que fue detenido por la visita del secretario de Estado, señor Pompeo. Por lo tanto, de alguna manera estábamos bailando en la cuerda floja y era perfectamente predecible que esto tuviese una reacción. Afortunadamente fue una reacción, lo digo desde una perspectiva país, fue una reacción acotada respecto a personas naturales y no respecto al Estado o al país, sanciones específicas a algunos productos chilenos o circunstancias en ese sentido. Pero yo lo que quisiera ver es que Chile va a recuperar la posición de equidistancia, no necesariamente que vamos a pasar de ser, entre comillas, obsecuentes con China a pasar a ser obsecuentes con Estados Unidos. Ahora, es una posición extremadamente delicada y que toma muy mal acciones de la torpeza que ha representado primero las declaraciones del presidente Boric, reiteradas desde su viaje a la India, y posteriormente negociar este acuerdo desde una perspectiva solo sectorial por parte del MTT. Fernando, desde una perspectiva regional, ¿qué impacto podría tener esta cumbre en el equilibrio político de América Latina, especialmente si marca una nueva etapa de liderazgo hemisférico por parte de Trump? A ver, Estados Unidos claramente ha sido siempre el actor hegemónico en las 3 Américas, digamos, o hemisferio occidental, como lo determinan ellos. Desde los atentados a las Torres Gemelas, eso entró en cuestionamiento, particularmente con el abandono de lo que fue el proyecto, recordarán ustedes, del Área de Libre Comercio para las Américas, el ALCA. Pasó a concentrarse básicamente en Medio Oriente, sobre todo después de las invasiones a Afganistán primero, Irak después, en 2001 o 2003.
Ahora, Estados Unidos, superada las restricciones o la dedicación al tema de Medio Oriente con presencia de tropas, vuelve a acampar por sus respetos y detecta que China ha entrado en América Latina con enormes inversiones, particularmente en Brasil, en Argentina, en menor grado en México. Y particularmente después de la pandemia, Estados Unidos ha comenzado con una política que ellos han llamado el nearshoring, es decir, traer buena parte de la producción de componentes o de productos terminados desde China y el sureste de Asia a el continente americano. Eso se ha visto beneficiado enormemente México y en menor grado el resto del continente. En esa situación ellos no quieren tener a China en el continente afectando de esa forma sus procesos comerciales. Ahora, eso había podido ser manejado por Chile con bastante elegancia, particularmente durante los últimos 3 gobiernos, sobre todo desde la perspectiva de que Chile compensa. A ver, hay un problema central. Mientras Estados Unidos se convierte en una economía de innovación, Estados Unidos inventa cosas, ya no las fabrica. El que las fabrica es China. Por lo tanto, el que nos compra materias primas y commodities es el que fabrica, por lo tanto China. Pero Estados Unidos, comprendiendo eso, busca que Chile tenga una cooperación más en el plano político-estratégico. Y de alguna manera esta acción rompe eso y la concurrencia a esta reunión de alguna manera permitirá realinear visiones y miradas, sobre todo en el concepto que se utiliza hoy día de like-minded countries, es decir, países que, digamos, tienen visiones o mentalidades relativamente similares para apreciar y analizar el sistema internacional. Fernando, por otro lado, es imposible, ¿cierto?, no relacionar esta visita que tendrá dentro de los próximos días José Antonio Kast, ¿cierto?, a Estados Unidos con lo que vivimos la semana pasada, ¿cierto? El pasado viernes que se dio a conocer estas visas que fueron revocadas finalmente de Estados Unidos a 3 funcionarios de gobierno en nuestro país, uno de ellos, ¿cierto?, que fue de los primeros en que dio él mismo a conocer, ¿cierto?, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz. Quizás esto que vivimos el pasado viernes, ¿cierto?, no se ve quizás como una medida de presión desde Estados Unidos para que así nuestro país no concrete este proyecto del cable submarino con China y quizás que lo haga con un país que sea más cercano, más aliado a Estados Unidos. ¿Es eso la lectura, cierto, de esa...? Absolutamente, es explícita y lo acaba de decir el embajador Yat. Es decir, cuando ellos están patrocinando la construcción, ustedes lo tienen en la imagen en este momento, el cable Humboldt desde Melbourne en Australia. Que es un proyecto impresionante, ¿eh? Sí, que, a ver, tender un cable submarino a través de la cuenca del Pacífico es algo que no ha sido hecho jamás. O sea, es de una, digamos, de una tecnología sin precedentes. Y un nivel de esfuerzo y de inversión descomunal. Bueno, el hecho de que se esté haciendo eso y que los chinos busquen hacerlo también, en esencia, lo que busca China con esto es tener una cuota de la torta del acceso a datos e información que fluye desde el sureste de Asia, incluyendo a los aliados de Estados Unidos, a América. En ese sentido, como tú comprenderás, en China hablar de propiedad privada a nivel industrial es un eufemismo, digamos. Por lo tanto, hay una ley explícita en China que hace que todas las industrias de telecomunicaciones tengan la obligación de cooperar con el Estado chino en lo que el Estado chino estime pertinente. Por lo tanto, la acción norteamericana es explícita y es una presión directa. Como el embajador decía, después de 2 meses de transmitir el mensaje en forma discreta, tuvieron que recurrir a mecanismos un poco más duros de golpear la mesa. Vuelvo a insistir, de una manera bastante específica, muy precisa. Todo indica que las sanciones serían al subsecretario de Telecomunicaciones y a su jefe de gabinete, ambos militantes del Partido Comunista. Detalle importante en el sentido de que Estados Unidos probablemente piensa que ahí hay un interés de acercarse al PC chino. Y al ministro que, de alguna manera ha sido el receptor de las advertencias. Él mismo lo reconoció en una entrevista en prensa durante el fin de semana. Y Estados Unidos reacciona. Ahora, no está sancionando al país todavía. Ahora, por favor, no nos saquemos la suerte entre gitanos. O sea, decir, China reacciona exactamente de la misma manera y como lo pudimos ver la semana pasada, cuando la Contraloría del Perú trató de hacer una serie de controles preventivos de corrupción en el puerto de Chancay, la respuesta fue de que Perú no tiene soberanía ni control sobre el puerto. Es decir, las superpotencias que dejan nítidamente claro su cuota de poder
frente a esta situación. Esto no se trata que haya una China buena y un Estados Unidos malo, o un Estados Unidos bueno y una China mala. Se trata de grandes actores internacionales que defienden sus intereses, y a Chile lo que le interesa es navegar entre ambos de la forma más elegante, y manejar este cable no fue una acción prudente, definitivamente. Queremos agradecer a Fernando Wilson, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, por este tiempo que nos ha entregado y aclararnos también este tema que es sumamente importante para la actualidad, tanto nacional como internacional, Fernando. Así que muchas gracias y bienvenido cuando se necesite poder compartir contigo y con la visión internacional de algunos de los temas que abordamos tanto en este programa como en nuestro canal. Por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación y a la disposición como siempre. Gracias, buenas tardes. Que tengas un muy buen esté muy día. bien. Muy buena tarde, Fernando. Gracias.